Estos son los avances en tiempo. Periodistas de Orizaba se unieron a la protesta nacional para exigir un alto a la violencia contra este gremio. Exigen a las autoridades dejen de ser los promotores de la violencia contra comunicadores. Amplían a un mes la obligatoriedad del uso de cubrebocas en Orizaba. A partir de hoy, se mantiene multa de 5 salarios mínimos a quien no lo porte. Ambientalistas denuncian que los gobiernos federal y estatal no creen en la conservación de áreas naturales, han desaparecido fondos y han recortado recursos. Amotac reclama al gobierno federal incremento en la inseguridad en carreteras. Además, el mal estado de las mismas propicia accidentes, por lo que nadie responde. A partir de hoy aumentó 7.36% el peaje en carreteras operadas por Capufe en todo el país. Esto y más en la edición del noticiero En Tiempo. Buenas noches. Les saludo desde la ciudad de Orizaba y les presento las noticias más relevantes en las últimas horas. En información de Orizaba, periodistas de la región de Orizaba se sumaron a la protesta nacional para exigir libre ejercicio periodístico e informativo y por ende que cesen los asesinatos, hostigamientos y amenazas en contra de los comunicadores. En una protesta pacífica que se realizó en el Parque Apolinar Castillo, se leyó un comunicado en el que se destacó que la labor periodística atraviesa la crisis más violenta de todos los tiempos y Veracruz, junto a otras entidades, han escalado en el ranking de los sitios más peligrosos para ejercer esta profesión. De lo que va este año, suman 5 los periodistas asesinados. En la gestión de Andrés Manuel López Obrador son 30 los comunicadores asesinados y en Veracruz hay 31 asesinados del 2000 a la fecha. Le siguen Guerrero y Oaxaca. Y según el artículo 19, hay un aumento en atentados, desapariciones, hostigamientos y amenazas, campañas de desprestigio y otros contra la prensa, que lamentablemente son propiciadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de varios estados como Cuitláhuac García en Veracruz, que arremeten contra los comunicadores cuando estos cuestionan a la autoridad. Esta protesta fue nacional e incluso tuvo eco en San Lázaro. En sesión de Cabildo se autorizó la ampliación a un mes más la obligatoriedad del uso de cubrebocas con la aplicación de una multa administrativa de hasta 5 salarios mínimos a quien no lo acate, como una medida de prevención al COVID. Este 15 de febrero venció el plazo pactado por la autoridad y por ello es que se determinó ampliar el periodo. En la cuarta ola de contagios, según las autoridades, no se ha aplicado ninguna multa administrativa, toda vez que por protocolo se emiten recomendaciones a los ciudadanos a utilizarlo, por lo que se estima un promedio de 3,000 ciudadanos apercibidos a usarlo. Se recordó que el uso de mascarilla y sana distancia son las principales medidas de prevención a esta enfermedad. En información regional, los gobiernos federal y estatal se han quedado rezagados en el cuidado y conservación de áreas naturales, porque conforme pasa el tiempo, disminuyen los recursos para estas tareas y los pocos fondos que aprueban se destinan a la burocracia, mientras los parques nacionales están con la mínima protección y por lo regular la ofrecen pobladores, agrupaciones y asociaciones civiles, además de algunas autoridades municipales. El biólogo Graciano Illescas Telles, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas Asociación Civil, dijo que el Parque Nacional Pico de Orizaba tiene tareas de conservación que son posibles por el trabajo de pobladores, mientras que el Cañón del Río Blanco no tiene ningún trabajo de conservación. Afirmó que a pesar de que han pedido recursos, estos no han sido concedidos y por el contrario, desaparecieron el Fondo Ambiental Veracruzano y hoy solo con ayuda de los alcaldes que hacen convenios se realizan algunos trabajos
en favor de estas áreas naturales. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas Asociación Civil, AMOTAC, afirmaron que no hay seguridad en las carreteras, por lo que los transportistas están en riesgo, dijo Valentín Romero Trujillo, delegado y consejero nacional, quien precisó que por este y otros aspectos es que se ha exigido al gobierno federal que brinde las garantías para que desarrollen su trabajo en forma segura. Explicó que aunado a la inseguridad, los conductores se enfrentan al pésimo camino de las carreteras que eleva el riesgo de accidentes y a pesar de que se pagan seguros de viajero a Capufe, si pasa algún accidente, nadie responde por ellos. Señalaron que el tramo más complicado es Cuitláhuac-Esperanza, que está poniendo en jaque a las empresas del transporte. En información del Estado, nos enlazamos con nuestra compañera Sara Landa. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, auditorio? Les saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de Jalapa. En ese día un poquito ya más caluroso, un poquito más de calor, porque había sido unos fríos tremendos en pasados días. Bueno, comentarles que la información más importante y relevante el día de hoy, justamente, bueno, pues el Partido de la Revolución Democrática se ha externado su petición, su exigencia, para que las próximas elecciones, que son en el mes de marzo, bueno, sean blindadas y sean respetadas por parte del gobierno del estado. Y bueno, el dirigente estatal Sergio Cadena Martínez hizo el llamado al gobierno del estado para que omita meter las manos en estos procesos electorales. Recordemos que son 4 municipios en los cuales se llevarán a cabo estas elecciones extraordinarias, pero además también fueron anuladas justamente por situaciones de inseguridad, en algunos sitios incluso por rebase de topes de campaña, y bueno, una infinidad de situaciones también de inseguridad que se vinieron dando, y por ello es que se anularon y ahora serán extraordinarias para el próximo mes de marzo. Hasta aquí la información. Que tengan ustedes un excelente miércoles. Gracias por tu reporte. En noticias nacionales, a partir de hoy, Caminos y Puentes Federales, Capufe, incrementó en 7.36% la tarifa del peaje en carreteras que opera en el país. Es decir, se aplica en 42 autopistas y 32 puentes, 12 de ellos internacionales. En un comunicado, Capufe detalló que en el caso del corredor México-Acapulco se determinó un incremento adicional dentro del límite del 10% como respuesta al aplazamiento que ha sufrido el aumento de las cuotas en este tramo. Este incremento en el peaje de las carreteras se debe a los efectos inflacionarios de diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Los recursos recaudados por peaje de las autopistas integradas en la red concesionada se utilizarán para cubrir los gastos asociados y a la operación y conservación de las vías de comunicación. La existencia de Capufe implica una presencia institucional de 44% en la red de autopistas de cuota y 65% de la de puentes de cuota. En economía, a 5 días de que se frenara las exportaciones de aguacate por amenazas a inspectores estadounidenses, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el ministro consejero de Seguridad Pública de la Embajada de Estados Unidos, Timothy Dumas, hacen esfuerzos por reactivar esta industria en Michoacán con el intercambio comercial. Mediante un comunicado, el gobierno de Michoacán dijo que trabaja en coordinación con representantes de la Embajada de Estados Unidos para implementar un protocolo de seguridad para garantizar el libre tránsito, cosecha, empaque del aguacate y exportación al vecino del norte, que beneficiará a 59 municipios de Michoacán considerados en la zona aguacatera más importante del país. En salud,
Según un estudio publicado en Ohio, Estados Unidos, a raíz de la pandemia COVID, hay un aumento de casos del síndrome de Takotsubo, mejor conocido como el síndrome del corazón roto. Se produce cuando los músculos del corazón se debilitan, provocando dolor en el pecho y falta de aliento. Se presenta como un ataque cardíaco, pero se desencadena por eventos estresantes, no por bloqueos en el torrente sanguíneo. Los pacientes generalmente se recuperan en días o semanas. Los investigadores descubrieron que los pacientes durante la pandemia tenían 2 veces más probabilidades de tener el síndrome del corazón roto, provocado por el estrés de enfermarse, de ver familiares enfermos, del estrés causado por la pérdida de un empleo, por presiones económicas, altamente relacionado con la desestabilidad a su salud mental. Los deportes en tiempo. La celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 dejó en el escenario deportivo una disciplina poco conocida, pero a partir de este año muy atractivo. Se trata del curling o boliche sobre hielo. Este deporte se retoma al siglo XVI en Escocia y Países Bajos. Consiste en deslizar una piedra de granito en una cancha de hielo de aproximadamente 45 metros de longitud a una temperatura de -7 grados, aperlada, es decir, que tenga minúsculas partículas de agua para facilitar el deslizamiento de la piedra. Además, los jugadores se apoyarán en escobas para en 10 rondas alcanzar el mayor puntaje. Hoy, esta disciplina deportiva es de las principales atracciones en los Juegos Deportivos de Invierno. El documental mexicano Duda Razonable, historia de 2 secuestros, que promueve Netflix, ha puesto en jaque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a raíz de la publicación ejerció su facultad de atracción para conocer del caso difundido por el documental. La miniserie de 4 capítulos dirigida por Roberto Hernández, el mismo autor del documental Presunto Culpable, explora la historia de Gonzalo García, Juan Luis López, Darwin Morales y Héctor Muñoz, acusados de secuestro de una mujer, un delito que no cometieron en 2015. A raíz de este caso que se dio en Macuspana, Tabasco, en 2015, se evidencia la cadena de corrupción que impera, además de que se puso de manifiesto la tortura de que fueron objeto los 4 hombres y aún así, sin bases ni solidez en la investigación, recibieron una condena de 50 años de prisión. Ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide se investigue a fondo el caso. Es todo por hoy. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Buenas noches.